¿Cuál es la clave para reconocer a la verdadera iglesia? Hoy muchas personas se preguntan, ¿cuál será la verdadera iglesia? ¿Por qué hay tantas iglesias aparentemente? ¿Habrá una clave para que yo pueda saber, para que yo pueda reconocer cuál es la verdadera iglesia? Pues claro que la hay. En el mensaje que nuestro Señor Jesucristo envía a la iglesia de Filadelfia podemos encontrar la clave para reconocer a la verdadera iglesia. Estamos en este recorrido aquí en el Seminario Bíblico Global hablando sobre el mensaje que nuestro Señor Jesucristo envía a las 7 iglesias del Asia Menor. Y hoy nos corresponde mirar el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y ahí vamos a encontrar la clave para saber cuál es la verdadera iglesia. Este es el Seminario Bíblico Global. Transmitimos abiertamente desde la ciudad de Guatemala a través de las redes sociales para que todos aquellos que no pueden ir a un instituto bíblico, a un seminario teológico o a una universidad puedan a través de estas clases edificarse juntamente con nosotros en la palabra del Señor, en el conocimiento de la fe de Jesucristo, siguiendo la sana doctrina bíblica y conociendo la verdad eterna de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienvenidos a la clase de hoy, la clave para saber cuál es la iglesia verdadera. Comenzamos. Cada vez que miramos un edificio nos preguntamos, ¿será esta una iglesia fuerte o será una iglesia débil? ¿Será esta una verdadera iglesia o será una falsa iglesia? ¿Cómo podemos reconocer cuál es una verdadera iglesia? Algunos consideran que una iglesia fuerte, que una iglesia verdadera es aquella que tiene un edificio muy grande, muy bien estructurado, pantallas gigantes, luces de colores, butacas de buena marca, muy cómodas, etcétera. Y uno dice, bueno, probablemente esa es una iglesia fuerte, una iglesia verdadera, pero quizá no. Porque no necesariamente el edificio hace que una iglesia sea fuerte ni sea verdadera. No, el edificio es el templo. La iglesia somos las personas que nos congregamos en los diferentes templos. Y para aclarar algunas dudas, no existen varias iglesias, lo que existen son varios templos, porque la iglesia verdadera es una sola. Es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, que a través de su presencia en la tierra como hombre, cuando vino hace más de 2000 años, a través de vivir en la tierra, a través de su muerte y de su resurrección, de ahí para adelante comienza la iglesia del primer siglo, que es la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, cuando estaba formándose esa iglesia después de que Jesucristo fue levantado para estar de nuevo en el cielo con nuestro Padre Celestial después de su muerte y resurrección. Ahí empieza la verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo reconocer? Bueno, en este recorrido que estamos haciendo por las 7 iglesias del Asia Menor, se dice 7 iglesias, pero realmente es una iglesia y 7 tipos de personas que integran la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro Señor Jesucristo le envía el mensaje a 7 iglesias que estaban en 7 diferentes ciudades, ¿no? Y ahora llegamos a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Filadelfia. Y esta iglesia realmente es una verdadera iglesia, la cual vamos a estudiar en esta clase y vamos a comprender, ¿seremos nosotros como la iglesia de Filadelfia? Porque si somos así, realmente somos parte de la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Permítanme contarles un poquito el panorama. La clase de hoy la vamos a basar en Apocalipsis 3, 7 al 13. Apocalipsis 3, 7 al 13. Pero el panorama es que Filadelfia, ¿qué significa Filadelfia? Amor fraternal. Eso significa la palabra Filadelfia, amor fraternal. Y esta ciudad fue fundada por el rey Átalo II. Este era un rey de Pérgamo y los historiadores dicen que Átalo II le tenía un gran amor a su hermano Eumenes. Y el gran cariño, el gran amor que Átalo II le tenía a su hermano Eumenes hizo que la gente del pueblo le llamara Filadelfo.
al rey Átalo II. Y a raíz de llamarle así, de sobrenombre Filadelfo, fue que a la ciudad se le da el nombre posteriormente de Filadelfia, lo cual quiere decir amor fraternal. Filadelfia era una ciudad muy próspera. Estaba ubicado en una de las carreteras principales del Asia Menor que unía al continente europeo con el continente asiático. En la zona donde se encontraba esta ciudad de Filadelfia era una zona muy fértil, había muchos viñedos en esa región y tenían un templo. Los de la ciudad de Filadelfia tenían un templo inmenso dedicado al dios Baco, el dios del vino. Recuerden, la ciudad de Filadelfia tenía muchos cultivos, ¿no? Cultivos de uva, muchos viñedos, y entonces ahí se fabricaba el vino y el rey mandó a edificar este templo al dios Baco, el dios del vino. Así que era una ciudad muy perversa, una ciudad dada al mucho vino, una ciudad dada a las borracheras. Pero ahí en medio de esa ciudad de Filadelfia estaba la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se congregaban los hermanos de la iglesia del Señor. Esta iglesia, ¿por qué decimos que es la verdadera iglesia? Porque fíjense bien, todas las iglesias reciben algún tipo de reproche de parte del Señor. Pero esta iglesia de Filadelfia no recibe ningún reproche por parte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, nos damos cuenta que la iglesia de Filadelfia fue una iglesia a la cual el Señor Jesucristo no le reprochó absolutamente nada. Era una iglesia verdadera, la iglesia que Jesucristo fundó con su propia sangre. Así que debemos entonces analizar el pasaje bíblico de esta clase. Vamos a leer Apocalipsis 3 del 7 al 13. Yo leo para ustedes. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Quién es el ángel? Al pastor, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Escuchen lo que le dijo Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Le dijo en primera instancia: yo conozco tus obras. Esto se lo ha dicho a todas las iglesias que hemos estado estudiando acá en este recorrido que estamos haciendo en el Seminario Bíblico Global. Yo conozco tus obras, dice el Señor Jesucristo. He puesto delante de ti una puerta abierta. Esta iglesia tenía una puerta abierta. Muy bien, vamos a ver de qué se trata todo esto. La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ha guardado, ¿verdad? Ha guardado la palabra y no ha negado el nombre de Cristo, ¿verdad? Entonces era una iglesia obediente. Era una iglesia a la cual el Señor Jesucristo conocía sus obras. Era una puerta abierta, la puerta abierta de la salvación, donde encontraban muchos el camino al cielo. La iglesia era la verdadera iglesia que tenía la puerta abierta hacia la salvación. Y era una iglesia obediente a la palabra del Señor. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, dice el Señor. Habían muchos judíos en la ciudad de Filadelfia, pero otros gentiles, griegos principalmente, y por supuesto de la región de Turquía, el Asia Menor, que no eran judíos, pero se hacían pasar como judíos, se hacían los que practicaban la religión de los judíos. Y Jesucristo por eso dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. O sea, se hacían pasar como pueblo de Dios, como los judíos, ¿no? Pero ellos estaban mintiendo. Y he aquí, dice Jesucristo, yo haré que ellos vengan a ti y se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Es una iglesia que tenía la puerta abierta para que cualquiera que viniera a la verdadera iglesia pudiera reconocer que Cristo mismo había amado a su iglesia, que Él compró con su sangre, y podrían a través de la puerta abierta encontrar el camino hacia el cielo. He aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto, por lo tanto retén lo que tienes
Retén lo que tienes. Fíjense, Jesucristo está diciendo a la iglesia de Filadelfia, yo vengo pronto, pronto regreso en mi segunda venida. Por favor, retengan esas obras, retengan esa puerta abierta de la salvación, sigan predicando, sigan evangelizando, sigan haciendo misiones, sigan siendo la verdadera iglesia, que no está diluida, que no está infiltrada con filosofías de este mundo. Sigan guardando mi palabra, sigan siendo obedientes a la fe, a la fe que los salvó, porque yo vengo pronto. Retengan lo que tienen, retengan todo eso. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La iglesia de Filadelfia, la verdadera iglesia, tenía una corona ya que Jesucristo le ha preparado a todos aquellos que seamos fieles a su palabra, a todos aquellos que vivamos en obediencia a la palabra del Señor. Jesucristo nos ha preparado una corona, y eso es lo que le dice a la iglesia de Filadelfia: retén lo que tienes, no, sigue siendo obediente, guarda mi palabra para que nadie tome tu corona. Y escuchen esto, qué precioso. Apocalipsis 3, 12 y 13 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere, miren, ¿qué pasará con todos los que venzamos, todos los vencedores? ¿Qué pasará con todos nosotros? Dios nos hará columna del templo de Él mismo, del templo de mi Dios, dice la Biblia, ¿no? Y allí, en esa columna que seremos nosotros, seremos los pilares de la verdadera iglesia. No se confundan ustedes cuando alguien diga que la verdadera iglesia es una iglesia que porque tiene quizá años de existir y está por ahí, por allá. No, la verdadera iglesia es bien fácil reconocer. Es la que fundó nuestro Señor Jesucristo, punto, no hay otra. Fundó nuestro Señor Jesucristo, y con su muerte y resurrección, allí empieza la verdadera iglesia, cuando la gente del primer siglo, los cristianos del primer siglo, narrados en los Hechos de los Apóstoles, comienza la iglesia en el día de Pentecostés. Imagínense, el apóstol Pedro tuvo a su cargo dar esa conferencia inaugural, ese mensaje de bienvenida a la verdadera iglesia, ¿no? Y en el día de Pentecostés aceptan miles de personas, 3,000 personas se sumaron a la iglesia ese día, y se manifestó la presencia del Espíritu Santo de Dios en esta verdadera iglesia. Así que hoy nos llamamos con nombres distintos, ¿no? Iglesia Arca de Noé, Iglesia Bíblica de Guatemala, como somos nosotros, Iglesia Shalom, Iglesia, qué sé yo, los nombres que le querramos poner, pero la iglesia es la misma, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de eso, hay muchas sectas. Y ahí tenemos que tener cuidado. Cuidado con las sectas. La verdadera iglesia es aquella que se mantiene firme ¿a qué? A la palabra del Señor. Esa es la verdadera iglesia, lo que hacía la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que no te predica la Biblia no es la verdadera iglesia. Una iglesia que te predica lo que dijo fulano de tal, o lo que dijo tal persona, nuestro líder máximo. No, esa no es. La verdadera iglesia es la que predica la palabra del Señor, la verdad de las Escrituras. Sola fe, sola gracia, solo Cristo salva, sola Escritura y solo a Dios la gloria. Esas son las 5 solas del Evangelio que datan desde la Reforma Protestante. Volvamos a las bases, volvamos a la sola Escritura, a la sola fe, a la sola gracia, al solo Dios de gloria y al solo Cristo salva. Y allí es donde se vuelve a retomar el camino de la verdadera iglesia. Y de las 7 iglesias del Asia Menor narradas en el libro de Apocalipsis 2 y 3, de esas 7 iglesias, la iglesia de Filadelfia, es la que no tiene ningún reproche por parte de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la podemos catalogar como la verdadera iglesia. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para reconocer a la verdadera iglesia? La iglesia que se mantiene fiel a la palabra del Señor, la que guarda la palabra del Señor. La iglesia que retiene la palabra del Señor, que retiene la fe de Jesucristo. La iglesia que mantiene las puertas abiertas a la salvación. La iglesia que predica en contra del pecado, que predica en contra de la mundanalidad. La iglesia que predica a Jesucristo como el Salvador, como el Señor. Esa es la verdadera iglesia. No hay que confundirnos. Así que el que tiene oído, dice Apocalipsis 3:13, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estimados todos en esta clase, qué bueno que podemos reconocer
a la verdadera iglesia. No te confundas. Puedes asistir a iglesias que tienen un nombre distinto, otro nombre, no hay problema. Pero la clave es la palabra de Dios. La iglesia a la cual tú asistes predica la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base fundamental de esa iglesia. Si es así, seguramente estás en la verdadera iglesia. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente clase aquí en el Seminario Bíblico Global. Saludos desde la ciudad de Guatemala.